Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este tercer encuentro de nuestro ciclo de charlas de arte y protesta. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante e importante que trabajamos desde las diferentes organizaciones y colectividades, que es comunicación para la incidencia territorial. Para quienes se vienen uniendo a este live y de pronto no conocen el proceso de Aletea, les voy a resumir muy brevemente. Nosotras venimos trabajando desde el 2019. Fuimos diferentes mujeres, colectivos, organizaciones, entre esas Meli y Paola aquí presentes, que nos unimos para hacer una exposición colectiva en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia de Género. Aletea es una plataforma de arte que también hace homenaje a las hermanas Mirabal, al colectivo de las mariposas. Entonces hicimos una semana de diferentes intervenciones, de interacciones, desde diferentes maneras. Lo que hicimos fue, por un lado, visibilizar todas las violencias que son ejercidas con una especialidad que es este ojo a cómo nos vulneran a las mujeres que son, o sea, por ser mujeres, pero además por ser activistas o ejercer algún tipo de liderazgo. Y por otro lado, pues resaltar todas estas luchas y todas estas valentías por las cuales seguimos resistiendo. El siguiente año, en el 2020, pues nos cogió toda la coyuntura de la pandemia. Entonces fue duro, pero también fue muy interesante y un proceso maravilloso donde hicimos como un pilotaje también de llevar a Letea un proceso virtual. Entonces tuvimos la oportunidad de tener unos talleres, unos encuentros con 14 mujeres de diferentes lugares del territorio. Y a partir de ese encuentro, todas las reflexiones que hicimos, donde paralelamente también hicimos una serie de entrevistas a diversos perfiles. O sea, quiero resaltar que Aletea es una plataforma que busca todo el tiempo la descentralización y la diversidad de mujeres. Pudimos pues recopilar muchas reflexiones, opiniones, posturas poéticas y políticas, y a partir de eso creamos diferentes dispositivos de denuncia creativa. Hicimos 2 videos de todo el proceso, hicimos una canción que sale toda, que la van a poder escuchar al final, entonces no se vayan, y hicimos algo muy interesante, pues que se dio también por la pandemia, y es donde si la gente no puede acceder a nuestros espacios, nosotros vamos a llegar donde esté la gente. Entonces construimos un mariposín, que es una mariposa de 4 metros por 4 metros, una pantalla, donde recorrimos 7 localidades, 17 lugares en total, y pudimos proyectar estos videos y más material que nos fueron mandando. Entonces funcionó mucho como un escenario móvil y un escenario itinerante, pues de opinión y de unión. Entonces es a lo que vamos hoy. Esta plataforma de articulación social y denuncia creativa estamos cada vez fortaleciéndola más, y este 2021 estamos encaminándonos a lo que es un proceso pedagógico de una escuela protesta. Entonces, aparte de este ciclo de charlas, estamos teniendo 4 procesos con mujeres lideresas que ya han participado en las versiones anteriores de Aletea, y estos 4 procesos ahora se están llevando con sus comunidades en sus territorios, uno en Suacha, uno en Sabana Centro, en Sopó, y 2 aquí en Bogotá. Es literatura, gráfica, performance y fotoreportaje, entonces no se lo pierdan. Vamos a tener en todo el mes de agosto, vamos a tener diferentes intervenciones artísticas de estas denuncias creativas, aparte de este maravilloso ciclo de charlas. Síganos en las redes y pues estén aquí acompañándonos. Entonces, en la tarde de hoy quiero darles la palabra a 3 maravillosas mujeres: Paola y Melisa, que son coordinadoras del Circuito Armenia, también participantes y parte de Aletea desde el 2019, y Angie, con quien nos comunicamos. Ella está en Sogamoso y nos va a contar de todos los maravillosos procesos que hace. Entonces, pues les doy la palabra a la que quiera empezar. Bueno, aquí recibiendo la palabra, Tati, muchas gracias a todas y todos por el espacio, celebrando el poder conversar y compartirnos desde acá. Paola Puerto, como dice Tati, coordinadora también de Circuito Armenia, hago parte desde sus inicios 2017, y bueno, qué rico poder aquí compartir experiencias, construir desde lo que hay y aportar en el saber que hay en cada una. Gracias. Meli, si quieres, pues no, no te escuchamos.
Si quieres entonces, Angie, mientras solucionamos el problema de Meli de audio. Vale, bueno, mucho gusto para todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Angie Pacagüí, soy estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales, activista. Creemos en el arte como una herramienta poderosísima para crear una transformación social. Habitante, criada en las tierras boyacacunas, pero ciudadana del mundo. Y nada, pues muy contenta de estar acá. Me interesa bastante estos tejidos y estas articulaciones y confluencias que se empiezan a dar en el mundo para crear espacios amplios de libertad, de pensamiento, de conciencia, y entre esos espacios para abrazarnos como mujeres y entender que somos las llamadas en este momento histórico a generar los cambios sociales, políticos y culturales de nuestros territorios. Entonces, ya, eso es un poco a grandes rasgos lo que soy. ¿Me escuchan ahora sí? Ahora sí te oímos. Ok, se me dañó el otro audio. Entonces, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Acá siempre con Aletosa, Aletea Libre y Poderosa. Muy contentos de estar aquí representando al circuito Armenia, conociendo también esos procesos que viene realizando Angie en Boyacá querido. Y no, pues acá a escucharnos y a que esta sea una charla fructífera para todas y todes, y que cada vez logremos por medio de la palabra generar territorios más armónicos y más sostenibles. Pues muchas gracias a las tres y bienvenidas. Como hemos venido haciendo las dinámicas de este ciclo de charlas de arte y protesta, entonces tenemos preparadas unas preguntas para ustedes. Voy a comenzar por la primera pregunta, que es para todas, y es, desde el ser mujeres, ¿no? Y desde el acompañamiento, apoyo, gestión o creación de los procesos de mujeres que son feministas, ¿cuál creen ustedes que es la importancia de construir una comunicación territorial? Entonces, comencemos por Angie. Bueno, vale, a mí me gustaría partir como desde los conceptos y, digamos, entendiendo la comunicación como esa transmisión de señales en un código común al receptor y al emisor, y también en su sentido más profundo, como su raíz etimológica nos lo muestra, proveniente o derivada del latín, que su significado es compartir, ¿sí? O poner en común. Entonces, partiendo de esos sentidos, partiendo de esa forma como concebimos la comunicación, también empezamos a caminar hacia ese concepto de comunicar el territorio. ¿Y qué viene siendo el territorio, no? Entonces, el territorio es ese espacio donde se ejercen unos poderes, pero también esa hoja de ruta donde las comunidades crean su memoria, escriben su memoria y tejen su historia. Entonces, es de todo esto donde empieza a surgir la comunicación territorial. Y entonces, ¿qué es esa comunicación territorial? Es cuando todas las comunidades, las personas, empezamos a dialogar y a generar vínculos participativos y a decir, venga, oiga, en estos lenguajes comunes, en estos símbolos comunes, en estos conceptos comunes, ¿cómo podemos crear una percepción conjunta en medio de nuestras diferencias y diversidades de lo que es el territorio y cómo podemos caminar el territorio, sobre todo de formas no violentas, ¿sí? Cómo podemos crear el territorio generando un bien común sin explotación de otros seres, sin explotación de otros sectores, sino cómo hay un ejercicio recíproco entre todas las partes. Entonces, cuando uno empieza a hablar de comunicación territorial, pues inevitablemente también se empieza a pensar en esa territorialidad, ¿sí? Esos territorios que habitamos y que nos habitan. Pero también entender que ese es un punto pues, que la idea es tocar más adelante, pero entender que la comunicación no es solo ese código señal que nos han enseñado del habla, del lenguaje, de lo escrito, sino hay múltiples formas de comunicarnos y múltiples lenguajes. Entonces es ahí cuando las mujeres
jugamos un papel importante a la hora de pensarnos el territorio, porque claro que las mujeres también nos pensamos el territorio, y por supuesto que la visión de territorio que tenemos las mujeres es diferente, porque tiene un enfoque específico frente a las violencias que nos han atravesado. Pero si bien esa perspectiva de territorio que nosotras tenemos es diferente, no es opuesta, ni se contrapone a la construcción de territorio que hoy se está disputando en las calles el movimiento social colombiano en general. Entonces, ¿por qué nuestra visión de territorio como mujeres es diferente y cuál es su importancia? Pues porque desde esa comunicación territorial decimos, venga, ¿qué es esa particularidad que nos hace como mujeres? Y en esa particularidad encontramos nuestro cuerpo. Y encontramos la premisa que hemos movido desde muchos sectores de mujeres y sectores feministas de que la sociedad entienda que nuestro cuerpo es nuestro primer territorio. Y es ahí cuando se contraponen cuerpo y territorio como escenarios en conflicto, ¿sí? Es algo, digamos, que a mí me parece un poco triste e irónico, que por ejemplo en estos momentos se está hablando de la desaparición, bueno, salimos a las calles a llenarlas por la desaparición que está causando el estallido social, pero históricamente las mujeres hemos sido desaparecidas, asesinadas en nuestros territorios, violadas, saqueadas, explotadas. Y es ahí donde decimos la importancia de la comunicación territorial empieza desde nuestro cuerpo para finalmente desembocar en el territorio, y entendemos que defender el territorio finalmente es defender nuestro cuerpo. Muchas gracias, Angie. Meli, si quieres continuar. Sí, bueno, no, pues Angie hizo un gran relato de esos valores y esa importancia del territorio, ¿no? Ese territorio que además nosotros, siendo un país mega biodiverso, siendo un país que tiene unas características multiétnicas, pues nos hace generar esa comunicación territorial de entender y conocer el valor de la diversidad que tenemos en el territorio, ¿no? Y con lo que Angie menciona también de esa historia y esa memoria, pues esa gran importante gestión en que la comunicación territorial también se tiene que basar en que nosotros tenemos que conocer la historia y tenemos que saber qué es lo que ha pasado por el territorio para lograr incidir de una forma que sea, pues, articulada con lo que viene en la memoria, ¿no? Tenemos unos territorios donde desafortunadamente nuestra historia ha sido manchada de vulnerabilidad y de sangre, de violencia, del no respeto a la vida, del que si usted piensa azul, yo pienso rojo y ese es el único punto, o quiénes son, ¿no? Entonces estamos en esa comunicación tan sesgada, también tan pasional, donde se hace importante que la comunicación territorial salga más de ese sentir colectivo que genere esa posibilidad también de entendernos y respetarnos en la diferencia, ¿no? Pues ahí como pensaría que eso también en los términos de la importancia de que la comunicación en el territorio se haga con la paz y con la reconciliación, ¿no? Esa importancia también de lograr aceptar esos pensamientos y también ponerlos en consideración, ¿no? No podemos generar una pasionalidad que ya tenemos, somos muy pasionales, pero que mejor que esa pasión también se concentre un sentir y una importancia por ese territorio que, a pesar de que es un territorio mega biodiverso, que tiene los mejores recursos, ¿no? Somos un país top en todas esas riquezas y desafortunadamente nosotros, la especie humana, se ha olvidado de ese valor y esa importancia, no solamente a nivel del ser humano, sino de la vida misma y de esa diversidad. Entonces, por ahí yo lo dejo. Y Pau, ¿qué nos cuenta? Vale, pues de aquí escuchando y como hilando con el sentir y experiencia personal, que es como la pregunta, y hay una cosa que se me viene a la mente
como para dar inicio a esta respuesta, y es que tengo la sensación desde mi propia experiencia que hay una habilidad que tiene la mujer y es el tejer. Tejer desde lo que observa alrededor y de lo que hay en el entorno. Y lo hablo un poco desde el principio de lo que sucede en el hogar. ¿Sí? Digamos que está visto, la mujer es la que hacía un montón de labores en la casa y el hombre hacía a trabajar, y eso se ha desmitificado un montón se ha desmitificado un montón, pero hay una habilidad en la mujer, yo rescato mucho eso, el poder escuchar, el poder identificar, el poder valorar y el seguir hilando desde esas diversidades. Eh, Vuelvo un poco como a la experiencia personal y veo que, retomando y recogiendo lo que dice Angie, que me parece muy chévere, es cuál es la manera en la que comunicamos. Si nos vamos un poco, salimos un poco desde lo que es el verbo, desde lo que es la palabra, que es como el inicio, pero nuestras acciones también comunican, ¿no? Entonces, cuando uno ve mujeres, y no solamente mujeres, pero pues ahorita nos vamos a parar en ese escenario, que están generando una acción en el espacio público, por ejemplo, en donde convocan a un sentémonos a conversar alrededor de un fuego o una fogata. Generalmente hay un poco de ruido, pero ya hay una invitación, ¿no? Y en el cómo lo hacemos con cuidado y sin violencia, en una apropiación del territorio, en el donde nos sentamos en el diálogo, cómo queremos habitar este espacio que estamos viviendo. Cómo podemos generar una autogobernanza desde acciones concretas, cuidadosas, respetuosas, pero escuchándonos, ¿no? En esa diversidad y en esa variedad. Y siento que cuando yo identifico que el otro tiene que es tan particular como lo soy yo, y que su habilidad es tan importante como la que yo tengo, empezamos a tejer en un horizonte, ¿no? Dejamos la verticalidad a un lado y empezamos a reconstruir, y no esperamos a que otros hagan, sino que invitamos a la acción por nosotros mismos. Entonces, cuando comunico de que tú me importas, de que me importa el vecino, ¿sí? De que me importa el niño que está allá, aunque no sea mi hijo, empiezo a comunicar que hago parte de un territorio y de que estoy dispuesta a apoyar y a aportar para que ese territorio también genere una acción y un impacto mucho más grande, ¿sí? Entonces, como resaltando las habilidades que hay al interior de comunidades. Voy a poner un ejemplo. Recuerdo que hace un par de años en el circuito 2 dijimos con una amiga, vamos a hacer una huerta. Entonces, abrimos un hueco y rompimos el pasto, y no, esto está terrible, que camello, el cocuyo, el pasto ahí súper filtrado. Llegaron como unos 8 policías, fue súper interesante, eran bachilleres, y empezaron a echar pica. Uno de ellos venía de Ibagué y decía, uy, esto era lo que yo hacía en mi finca y me encantaba. Y escucharlo, escuchar que estaba conectando con su memoria desde una acción que estaba sucediendo ahí, para mí eso era algo ya revolucionario. Así no lo supiera la gente, sí, me estaba tocando la fibra una persona que terminó siendo parte del cuerpo de la policía, que quizá no quiso, ¿sí? Aquí es obligatorio, pero a lo que voy es que eso se transforma hoy en un espacio jardín que es cuidado por el territorio, por la gente del barrio. Entonces, vuelvo a que esas acciones que comunican y ejercen como derechos propios de cuidado y apropiación y reconocimiento de que habitamos un espacio en función de cuidarlo mutuamente. Creo que dejo por ahí. Sí, qué lindo. De hecho, escuchándolas, se me vino a la cabeza, pues recordé la charla que tuvimos hace 8 días, precisamente sobre el cuidado, como esta relación además, como tanto desde lo biológico como lo cultural en la mujer, ¿no? En el estado y conciencia del cuidado. Entonces, como que me hace esa conexión frente a que al final un poco radica esta comunicación, como pues desde el lugar de enunciación de las mujeres, como las dinámicas del cuidado. Y me parece muy interesante y creo que reúne, como que abarca grandes, o sea, en gran medida lo que hacemos y lo que se propone como un proceso de comunicación y de intersección, ¿no? El compartir. Creo como que esa palabra es muy clave en los procesos que hacemos culturales, sociales, colectivos, porque está involucrando el cuerpo. Ahí es donde un poco también lo que Angie nombra de los múltiples lenguajes. En el compartir hay como un montón de cosas y de acciones, ¿no? Y de gestos, y el cuerpo está absolutamente involucrado más allá del habla, que igual el habla es importantísimo a la hora, lo que nombrabas, Melissa, como ya de entender esta diferencia con el otro. Entonces, pues me parece como, me deja resonando mucho como esto del compartir a través del cuidado. Creo que es como un lugar de enunciación que compartimos y que cada vez se hace más visible. Entonces, hablando pues como de ese compartir y esta comunicación, Angie,
pues muy interesante que nos cuentes de lo que pasa en Sogamoso, lo que pasa en Boyacá y en Santander, que son tus lugares de incidencia, y nos cuentes de los procesos de la enredadera como de la clandestina, y a través pues de tu experiencia nos puedas contar cómo se presenta esta digna rabia, cómo vemos la digna rabia a través del arte, ahorita que además estamos como viéndolo todo el tiempo. Bueno, a mí me parece primero que todo importante resaltar lo que ha generado la pandemia a nivel local. Y es que cuando todos los pajaritos retornan a su nido, empieza esta comunicación territorial de decir, venga, nos toca quedarnos por un buen tiempo acá en este territorio que hace harto yo no estaba por diferentes razones, porque no hay oportunidades laborales, ni académicas, ni escenarios artísticos, ni espacios para comunicarnos, pero nos toca volver a ese lugar que por múltiples razones dejamos y empezamos a decir cómo incidimos en el territorio para que lo que estamos afrontando pues se transforme. Entonces, sentados con un parche de compañeros ahí en Sogamoso, en Suamox, la Tierra del Sol, de donde yo provengo, dijimos, bueno, está bueno ya de quejarnos y vamos a proponer algo, y en medio de la impotencia que nos generaba ver tantos trapos rojos en las casas, pues empezamos a intercambiar arte por solidaridad. Entonces intercambiábamos canciones, obras artísticas, carteles por mercados, y luego esos mercados los llevamos a las casas de los trapos rojos. Después nos dimos cuenta que esto se nos quedaba corto, que era un problema estructural y que no podíamos seguir toda la vida dando mercados porque eso no atacaba la raíz del problema. Si bien era un acto de solidaridad hermoso, teníamos que empezar a encontrar otro tipo de acciones en el territorio que nos permitieran generar esos espacios que a nosotros nos hacían falta. Entonces de ahí creamos el colectivo que se llama La Enredadera, donde lo que principalmente nos junta es el arte y cómo hacemos del arte un escenario de juntanza para transgredir la ciudad, transgredir el espacio público, transgredir los barrios y empezar a crear vínculos de autogestión y vínculos de solidaridad barrial. Uno de los lemas que manejamos resto y que se manejó resto es solo el pueblo salva al pueblo, y asimismo el arte que hacemos es del pueblo para el pueblo. Entonces fue una manera de acercar el arte a la gente. Con el colectivo La Enredadera ya llevamos aproximadamente 1 año y unos meses, donde hemos logrado tomarnos espacios como la Casa Cultural de nuestro municipio. Hemos logrado hacer nuestro primer festival, que la intención es hacerlo anualmente, que se llama Festival La Maleza, de Convite por el Conspire, donde juntamos circo, ollas comunitarias, conversatorios, y también generamos un festival que se llamó La Mosca, en conmemoración a un compañero que ya no nos acompaña, como para multiplicar su legado. Él decía que el arte y la cultura sigan multiplicándose como maleza, y de ahí el nombre también del festival. Y finalmente, pues también algunas compañeras crean escenarios de talleres gráficos, nos mueve el resto lo gráfico, de ahí muchos de los carteles que acompañan, y esto es lo que hemos venido, ¿sí? Como moviendo el arte y la cultura por esos lugares que antes eran monótonos, rutinarios y estaban en completo letargo en nuestro municipio. Por ese lado y por el mismo lado de entender esa diferenciación que pasó en un momento de la transición del feudalismo al capitalismo, donde se nos metió la idea de que había que separar el arte de la artesanía, y una cosa era el artista y otra cosa era el artesano. Nos fuimos alejando del lugar más cotidiano que tiene el arte, que es la vida misma, y pues entonces se convierte el arte en un escenario academicista, elitista, blanco, incluso masculinizado, donde está todo perfumado, todo perfectamente en buen estado, limpio y pulcro en las galerías y museos, y fuimos abandonando todos esos saberes y conocimientos que tenía la gente y que fueron lo que nos hizo crear nuestras, valga la redundancia, creaciones, nuestros imaginarios, nuestros lenguajes y narrativas. Y es ahí donde decimos, pues no, vamos a romper con esta brecha injusta de todos los que no pudimos acceder a las academias, a los museos ni a las galerías, y vamos a volverle al arte su lugar. Y su lugar empezó a ser para nosotras Las Clandestinas. Las Clandestinas es un proyecto músico-político, nació en la ciudad de Tunja desde el 2019,
donde participamos diferentes mujeres de la región andina, pero pues que nos juntó la vida y la lucha acá en estas tierras tunjanas, y empezamos a hacer música, pero empezamos a hacer música desde ese sentir de mujeres, y digamos que en resumidas cuentas, para definir lo que somos clandestinas, aunque definir es limitar, pues nos llamamos clandestinas como el arte, la música, el deporte, el cine, la ciencia, el conocimiento, el fútbol, las guerrillas y las revoluciones hechas por mujeres. En conclusión, clandestinas como ser mujeres, porque creemos que como mujeres mucho tiempo se nos ha dejado en la clandestinidad de los hogares. Y el feminismo toca ese punto, ¿no? Esa intimidad, ese espacio privado que no es público, donde realmente yo soy coherente con mi discurso, y por eso es que incomoda tanto. Y entonces decidimos salir de la clandestinidad de nuestros cuartos, de nuestras camas, de la cocina, que es un lugar que se nos ha dado históricamente, y no es que la cocina o el fogón no construya memoria, sino que es horrible cuando es un rol o un mandato cultural. Y decimos, venga, ¿por qué no nos juntamos para hacer música? ¿Y por qué no hacemos de la música nuestro método, nuestra medicina y nuestra catarsis para todo ese trauma que nos ha dejado pertenecer a un sistema patriarcal, colonizador y capitalista? Y de ahí surgió este sueño colectivo que es Clandestinas, y como lo que no se nombra no existe, pues mejor que la misma música nombre y cuente lo que somos y hacemos. Entonces, aquí está mi compañera de las Clandestinas. En su momento empezamos 4, ahora por razones de la pandemia y demás podemos estar en constante juntanza entre las 2, pero pues acá está un poco de lo que somos, ese legado que hemos ido construyendo juntas. Entonces, vamos a interpretarles una canción y ahí ustedes nos dirán. Ya. Que el arte se defienda por sí solo. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Gracias. Un gusto en conocerte. Roja ya es la bandera, Carroña es el escudo, nuestras selvas sin amparo, las partituras del himno nacional son disparos. Por siempre condenado el cóndor a mirar a la derecha, ríos de sangre, gente de bien aplaude. Hay cuerpos, no barcos, y la paloma está fichando charcos. Entre surcos y surcos y surcos de dolores, no cesa la horrible noche. De muchedumbres y banderas se regocija la violencia. ¿Cuánto orden? ¿De quién la libertad? ¿Dónde Dios? ¿Qué patria? ¿Para quién la ley? Ja. Colombia es un mal chiste que no mata de risa, sino de hambre. Colombia, patria mía, no te llevo con amor en mi corazón. Ay, yo aquí sentadito, tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo en la mesa. Quien invita a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchadito, tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo en la tierra. Nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron
dispararon entre balazos y el que fue ya se voló para los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando, así usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Ay, yo aquí parchadito, tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo en la tierra. Quien invita a la cerveza le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Querida Débora, la época de la dictadura no ha terminado. La hipocresía nacional sigue siendo nuestro lema. Y la señora violencia en constante guerra con la señora libertad no quiere abandonar nuestra bandera. Bueno, y volvemos. Qué pena con todos nuestros espectadores que tuvimos una falla técnica, porque esto siempre va a pasar en la Matrix y en el mundo virtual, pero pues aquí estamos cerrando la charla porque estaba súper interesante este tejido que estamos construyendo a través de la plataforma de denuncias creativa Aletea. Melissa y Paola nos estaban contando del proceso del circuito Armenia, muy invitados a que visiten también las redes para que conozcan a más profundidad, y vamos a retomar este encuentro con la pregunta de cómo desde la experiencia del circuito Armenia podemos hablar de una ética en la gestión cultural. Entonces, pues les doy la palabra otra vez a Meli y a Pau. Gracias Tati. Y bueno, pues ya como en esta parte de ver esa importancia, ¿no? de la ética en cuanto al valor de la diversidad. Los queremos invitar a que nosotros hemos estado también, por ejemplo, con vecinos, por ejemplo, como es la red comunitaria trans, como es también el poder, ¿no? El poder que estos espacios y que la ética en los territorios nos den la posibilidad de abrir, ¿no? De abrir esas perspectivas y darle también esa importancia a las diversidades de género, a las diversidades sexuales, a las diversidades de pensamiento, ¿no? Eso es como un valor muy importante también, y como el valor de la colectividad, ¿no? El tratar de dejarnos de esos egos individuales y lograr pues generar territorios que se formen y que se representen por medio de la colectividad y la diversidad de cada uno de esos seres, ¿no? Y la diversidad del territorio. Entonces pienso que esos dos componentes engrosarían la parte de cómo a nivel territorial podemos lograr que la diversidad se vea reflejada y que las palabras y la palabra sea una palabra colectiva donde se encierren en los diferentes sentires y los diferentes deseos y necesidades que se están representando en el territorio. Y bueno, yo pienso que esa importancia también de tejer lazos, ¿no? De organizar y generar redes y alianzas que logren también pues generar mayor efectividad en esa comunicación en el territorio, ¿no? Y sí, estar ahí en esa unión. No sé si Pau quiera complementar algo frente a la pregunta o... Sí, de pronto algo chiquito, y es cómo también se va despertando el sentido de la corresponsabilidad.
¿A qué me refiero con ello? De pronto lo que mencionaba hace un momento. Cuando despierto y hago conciencia de que hago parte de un territorio, de que mis acciones suman y restan, también puedo tomar decisión de acciones, ¿no? Y un poco también estás como, como el llamado a inspirar, a tejer en colectivo, a generar la inquietud de que como habitantes, como ciudadanos, como eh, hombres y mujeres que desean un bienestar común, colectivo, un común vivir, pueden accionar en colectividad, y lo relaciono también como al valor ético del bien común, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos a hacer y no hacer por nuestros territorios? Vamos a seguir esperando a que los que dicen nos gobiernan nos digan qué hacer, o podemos generar acciones por nuestros espacios que nos generen calidad de vida, bienestar, humanidad, expresión, comunión y bueno, como lo que viene a desarrollar el ser humano en este plano. Era eso. Muchísimas gracias. Ahí hay una pequeña cosa que quería, o sea, que me estuvo resonando frente a toda su experiencia del circuito Armenia, y es la importancia de la vecindad, ¿no? Del concepto de la vecindad, y más en un territorio como el nuestro, donde todos nos decimos vecinos, pero no creo que no somos muy conscientes de lo que abarca generar, construir vecindad. Entonces me parece como también un término súper importante que ustedes rescatan a través de ese tejido que hacen en el circuito Armenia, que también está de alguna manera reflejado en todos los procesos que nos comentaba Angie, que hacen en Sogamoso. Entonces, pues bueno, quería como hacer ahí esa pequeña acotación de lo bonito que es retomar, enaltecer y trabajar en función de crear vecindad. Me parece como muy, muy interesante y pertinente además para toda la transformación colectiva que estamos viviendo. Y bueno, nos vamos con una última pregunta que es para todas, y es, ¿qué opinan de la premisa de nuestros primeros escenarios son las calles? ¿Y cómo se construyen esos escenarios? Entonces, pues Meli, si quieres comenzar. Bueno, esa premisa está súper importante, ¿no? Nuestros primeros escenarios son las calles y esa importancia de apropiarnos de nuestro territorio, ¿no? Acá, por ejemplo, y pienso que a nivel de Colombia se nos ha olvidado, aparte de esos vecinos y de esos lazos tan importantes, se nos ha olvidado el territorio, ¿no? A veces uno conoce más otro territorio que el mismo donde creció y donde desarrolló una cantidad de habilidades, pero se le olvidó conocer sus calles y apropiarse de ellas y no generarle como solamente la responsabilidad a las instituciones que claramente tienen una misionalidad y es importante conocerla, pero también y es muy importante conocer eso también para uno ser como ciudadano un veedor de ese espacio público, ¿no? Donde no solamente esté el juzgar que estos no están haciendo, sino porque yo también veo esa importancia, esa articulación que tienen que tener las instituciones, el sector público y el sector privado con lo que está pasando en los territorios. Y eso lo estamos viendo mucho y pienso que también la pandemia y es ver ese sentido de pertenencia que se vienen dando hacia los ecosistemas, hacia los humedales, hacia los árboles, ¿no? Y es por ahí ese es nuestro punto de partida, apropiarnos de nuestro espacio público, apropiarnos de los parques de todo lo que encierra ese llamado barrio para lograr incidir en él y hacer esta palabras que nos cuentas, Tati. Gracias, Meli. Entonces, pues Pau, te escuchamos. Gracias, Tati. A mí me llama mucho la atención cómo lo inhabitable se está haciendo tan habitable ahorita. Es decir, el espacio público está empezando a ser realmente usado por el público, ¿sí? Siempre han habido ciertas prohibiciones y restricciones para el no hacer en espacio público para no afectar a otros. Y ahora resulta que es el espacio en el que podemos y nos hemos encontrado en el hacer en colectivo. Entonces, que sean ahora el escenario primario, por así decirlo, me parece increíble.
están siendo los lienzos de una manifestación expresa, ¿no? Están siendo los escenarios de comunión, de donde se cantan ideas, donde se manifiestan sentires. Y hay algo que rescato mucho de esto, y digamos que puedo recalcar o resaltar lo que estaba pasando ahorita en las movilizaciones, pero también ha venido sucediendo desde un tiempo para acá, y es cómo uso el espacio público de manera cuidadosa y respetuosa. Porque es que si lo hacemos, no nos pueden decir que no. Y voy a dar un ejemplo de algo que pasó en el barrio en 2018, y fue las siembras, ¿no? Hay algo que se llama franja inmobiliaria, paisajista, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre técnico arquitectónico, y es que toda propiedad de edificio tiene que tener obligatoriamente una franja verde al frente. Esto le fue quitado a las calles del barrio. Y en el barrio se hizo un ejercicio de comunión, de reunión, necesitamos devolver las franjas verdes al barrio. Y así sucedió, se rompió cemento y se crearon materas de 8 metros, de 7 metros, se autogestionó el dinero, olla para 100 personas, eche pica, eche pala, alquiler. Y no te pueden decir que no a las instituciones, porque estás ejerciendo un derecho que está implícito, pero tienes que informarte y hacerlo de una manera cuidadosa y respetuosa. Es un poco desde mi visión personal, basado también en la experiencia. Entonces, inicio con cómo hacemos habitable lo inhabitable, porque nos habían hecho creer que el espacio público era del distrito o del gobierno, y no es nuestro, están nuestros impuestos. ¿Cómo lo hacemos ahora? Y voy a otro ejemplo, y son las pacas, lo que está sucediendo con las pacas digestoras. Si lo conocen, buenísimo. Si no, les invito a que lo conozcan. Un sistema de compostaje que, además de descomponer residuos, compone comunidad. Está haciendo una revolución impresionante en los espacios públicos. Celebro que esto esté pasando, y muy curiosamente la pandemia ha sido un estallido para que esto esté pasando de la manera en la que está pasando. Entonces pienso que es de celebrar, pienso que celebro el respeto y el cuidado con el que se está haciendo, y celebro también la cantidad de expresiones desde diferentes saberes que están haciendo uso de estos espacios que son las calles. Gracias, Pau. Y cerramos entonces la pregunta con Angie. Bueno, la belleza está en las calles, era lo que decía uno de los afiches más leídos en las protestas de mayo del 68 en Francia, y creo que eso es algo que viene muy al caso en estos tiempos. La calle es un lugar común por donde transitan las personas hacia diferentes rumbos, su casa, su trabajo, sus centros de estudio, pero entonces también la calle se convierte en un lugar donde habitamos con una identidad, como ciudadanos, como trabajadores, como estudiantes, y es ahí donde las calles dejan de ser solo un lugar de tránsito para convertirse en un lugar de encuentro político, ¿sí? Y cuando las calles se convierten en un lugar de encuentro político es cuando empezamos a pensarnos ese escenario como nuestro primer territorio también en disputa. Ese territorio que parece algo común, algo cotidiano, algo rutinario, también es un escenario de encuentro político y también de las diferencias que tenemos como sociedad frente a muchos pensamientos. Entonces, ¿cómo se construye ese escenario? Pues se construye como se nombran las calles. ¿Sí? ¿Qué nombres reciben las calles que transitamos? ¿Por qué los reciben? Se construyen cuando salen las comunidades indígenas a tumbar estatuas. Se construye también cuando le decimos a la policía que, a pesar de que constitucionalmente ellos son los encargados de regular los espacios públicos, no creemos en su perspectiva de país ni creemos en su visión de las calles, que su visión de las calles es unas calles meramente para la productividad, porque cuando salimos a las calles y paramos la producción no les sirve. Y entonces las calles también se construyen cuando hacen homenajes a la resistencia en lugares donde policías mataron personas que salieron a ejercer su derecho legítimo a la protesta. Esas calles donde se muestran inseguras, sobre todo para las mujeres, y entonces decimos que las calles y la noche también son nuestras. Esa calle también donde ocurren homicidios, asesinatos, donde también habitan personas en condiciones de indigencia y en condiciones deplorables, personas desplazadas por el conflicto armado, y entonces empezamos a ver que se rompe esa dicotomía entre lo público y lo privado cuando la calle se convierte en techo y vivienda para mucha gente. Entonces,
es ahí donde la calle se construye como ese escenario para entender el reflejo de la sociedad. Y entonces las calles también son que violen, como pasó recientemente en Nariño, a una trabajadora que limpiaba las calles en la madrugada, que sea violada sexualmente y luego haya sido asesinada. Pero se construyen cuando salen muchas mujeres a ese mismo lugar y dicen, no, no queremos que las calles sean lugares inseguros para nosotras, queremos que nuestros trabajos sean dignos. Se construye también cuando entendemos que la calle hay muchas trabajadoras sexuales, muchas mujeres trans que también están siendo asesinadas. Entonces, la calle es para nosotras ese lugar de grito también. Y entonces siento que las calles también reflejan la sociedad en la que vivimos. Y cuando paso por calles blancas, por calles limpias, por calles silenciosas, pues ese es el reflejo de la sociedad. Y por eso yo creo que hay que salir a colorear las calles. Por eso yo creo que no hay expresión más linda en estos momentos que ver que las paredes están gritando y tienen voz propia, porque ahí hay una memoria, porque así es que estamos reescribiendo la historia, porque paredes limpias significa que somos mentes en blanco y una sociedad que le quiere transmitir al mundo que no tiene nada para contar a través de sus paredes, pues es una sociedad que tiene la mente en blanco. Las calles se han convertido en el escenario artístico más grande que hemos tenido muchas personas, a las que nos niegan los teatros, a las que nos niegan las conchas acústicas, a las que nos niegan los elementos y las herramientas para difundir lo que hacemos. Y entonces ahí me parece re bonito porque siento que la calle se convierte en esa arma poderosa o en ese escenario poderoso que nos tomamos los que siempre hemos sido los y las nadies, los y las ninguneadas. Y eso me parece hermoso, porque es que la calle es de nosotros y de nosotras, ¿sí? Y podemos hacer con ella la cantidad de intervenciones que queramos. Pero ahí también me parece importante hacer una reflexión y que me gustaría cerrar con un texto que yo escribí, y es, ¿qué pasa también con los territorios que no tienen calles? ¿Qué pasa con las ruralidades, con la Colombia profunda, que su lugar común y de encuentro y cotidiano no son las plazas principales, ni los parques, ni las avenidas? ¿Qué pasa con los municipios veredas, que ni siquiera tienen carreteras? Y entonces es ahí donde la trocha también enseña. Y es ahí donde volvemos a la tierra, que es ese factor en constante conflicto en nuestro país. Y entonces con la tierra vienen los alimentos. Y con los alimentos viene la soberanía, vienen los sabores, viene el encuentro, vienen esas otras formas de comunicación para entender qué es esa otra territorialidad que no tiene avenidas, ni autopistas, ni puentes peatonales donde colgar trapos grandes que diga que son un municipio antiuribista. Y son ellos y ellas las que crean otras formas de lenguaje y de encuentro que no son visibles para quienes creemos o nos hemos construido desde la urbanidad. Y eso también lo celebro porque es ahí cuando entendemos todas esas formas, que no solo hay calles, sino que también hay carreteras, hay trocha, que no solo hay asfalto, sino que también hay rocas, también hay ríos, hay comunidades que son solamente pesqueras, comunidades que se mueven en su cotidianidad entre el mar y entre el río. Y esas personas también están construyendo en esos entornos de tránsito, de flujo y de movilidad, su territorio y sus escenarios de encuentro y sus escenarios de encuentro que son políticos. Y ahí es cuando a mí me nace, observando el territorio que habité, este texto que se llama Cantos a mi tierra en tono mayor. Canto a mi tierra con su llanto ante el despojo. Canto en nombre de la alegría que se vio opacada un día por la mano de un tirano que aplastó a mi pueblo y aún lo oprime todavía. Canto a su hermosa gente que muy madrugadora se levanta a acariciar la tierra, a labrar esperanza y sembrar soberanía. Canto al atardecer que se acuesta sobre la cordillera. Canto a sus colinas y sus montañas, a sus estrellas que se encienden cuando los sueños se apagan y el miedo inunda los pesares de los afligidos. Canto a sus bellos amaneceres llenos de intensidad y calidez que acobijan las mañanas frías. Canto a la belleza de sus bailes, a la música de mis abuelos, al sorbo de chicha de los jornaleros, a las casitas color tierra por el adobe, a los instrumentos que se interpretan cuando la noche anuncia la fiesta. Canto al rasgueo del tiple y las cuerdas,
al resonar de los vientos curtiendo las cañas. Canto a los cultivos que entrelazan las líneas del tiempo y al fuego que enciende las estufas de carbón, donde mis ancestras tejen comunidad a través del fogón. Sí, canto con amor, amor puritico por mi tierra, amor por mi gente y sus veredas. Mis ojos dilatados que presagian el futuro divisan el horizonte que se pierde en cada tarde y que muere con la aurora. Fue así como descubrí que en esta tierra está el destino donde forjamos las cañadas que atesoran los sueños con semillas de esperanzas, semillas que se entremezclan día a día con el anhelo de un mejor mañana. La fulanita. Y ya. Y eso es para mí. Sin palabras ante otras palabras. Como hay una interconexión súper interesante. Pues muchas gracias por este maravilloso encuentro, muy álgido, creo que estamos todas muy entretejidas y seguro con muchas personas que estamos construyendo estos procesos del compartir y desde el compartir. Finalmente, pues entonces vuelvo y les doy la palabra para que puedan compartir su ejercicio de cierre, contarle a la gente pues, que nos está acompañando, que todas estas charlas del ciclo de charlas de arte y protesta tienen un ejercicio de cierre con el fin de lograr una interacción y una interrelación a través de esta plataforma virtual, cómo podemos generar reciprocidad y respuestas. Entonces hemos tenido diversos ejercicios, les doy ya la palabra para que lo hagan. Bueno, Tati, no, pues muchas gracias, agradecerles a todos los que nos están escuchando. Pensamos una actividad donde ustedes mediante una palabra digan lo que les inspiró, ¿no? Lo que les haya quedado resonando. Vamos a hacer un cadáver exquisito y pues esperamos, si lo quieren hacer mientras están viendo este video, lo pueden poner en los comentarios en las páginas y bueno, después de pronto vamos a tener la oportunidad de generar una palabra que encierre todas esas palabras que ustedes nos compartieron. Una vez más, muchísimas gracias por esta invitación, unas felicitaciones a la plataforma Aletea, seguimos siendo aletosas y poderosas y qué linda esta juntanza y qué lindo estar aquí encontrando grandes mujeres y grandes experiencias. Muchas gracias. Sí, y ahorita retomando, nada, agradeciendo enormemente el espacio, Tati, Aletea, a todos detrás, a la fulanita, a la Meli también por estar acá, por co-crear, porque estos espacios inspiren, nutran y pues siga creciendo esta colectividad, esta juntanza, el tejido, ese hacer desde la conciencia y lo bonito que cada quien tiene para aportar, creo que suma grandemente a lo que estamos construyendo. Y a mí me queda un mensaje como muy calado, que ahorita me lo refuerza y es el poder de la decisión, qué tan conscientes como colombianos, y me paro ahorita en la patria Colombia, qué tan conscientes como colombianos somos de nuestra historia para quererla repetir. Tenemos el poder de hacerlo y qué chévere que desde las manifestaciones que podamos llamemos a esa conciencia. Entonces siento que este es un espacio más para ello. Gracias a todas por lo que hacen y por lo que son. Un abrazo enorme. Bueno, primero que todo agradecer a la vida porque siento que siempre me ha puesto en lugares muy curiosos y particulares y siento que eso me hace sentir que todo está conectado, que siempre una no está sola y en muchas esquinas y rincones del mundo hay mucha gente creando espacios y mundos admirables desde el lugar que les tocó. Y entonces ahí siento que una se vuelve puente y con las personas que me conocí fueron puente para que yo las conociera a ustedes y pudiera entender lo bonito y lo necesario del trabajo que hacen y realizan desde sus territorios. Así que por eso agradezco la existencia de ustedes y con su existencia estos espacios. A mí me gusta mucho la palabra conspirar porque significa respirar en conjunto, respirar en colectivo. Y eso es lo que quiero y siento que hay que hacer en el camino largo que queda de construir otros mundos posibles. Yo soy mucho de
de esa frase que dice, dígalo cantando. Entonces yo voy a cerrar con una canción que dice mi gratitud hacia la vida de la gente que lucha, porque esa es la gente que me gusta, la gente que se manifiesta y la gente que va más allá de los límites que su contexto le puso y decide romper esas cárceles y esas prisiones en las que nos han incrustado desde pequeños. Entonces, aquí va esta canción y gracias nuevamente a quienes también nos escuchan, porque ustedes hacen que las palabras tengan eco. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? En contra del viento, de los bosques, de los sueños, de los ríos, del amor, la guerra. Ya no hay equilibrio, no hay respeto por la vida, por la casa, que todos deben cuidar. Ya hay en tu corazón el amor, solo en tu destrucción suspirar. De corazones, de bonitas ilusiones, de una historia que se hace al caminar, que convoca la unidad de todos en general, todas las culturas a luchar, a reconstruir el amor. Reconciliación, por favor. Tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol, el trueno y el viento guiarán. Si queremos que al final todo vuelva a ser normal, si queremos ver la primavera, es tiempo de reconstruir la montaña bajo el sol, el trueno y el viento guiarán. Si queremos que al final todo vuelva a ser normal, si queremos ver la primavera, y montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte? Listo. Y pues nosotras, aquí hablando en plural y en colectivo siempre, bueno, no siempre, a veces, creemos que las redes también son otro espacio a liderar, a movilizar, y entonces nos gustaría mucho reafirmar en este espacio lo que hemos reafirmado a través de
nuestro arte y de nuestro camino en las calles. Entonces, pues, queríamos mostrar esto. Si la independencia no es política y la política no es mujer, si la mujer no es política, la política no es humana. Hoy quiero hacer mi testamento y a cada una les dejo un verso. A las mujeres dulces que me bañaron en afecto, quiero decirles que las amo como a mis partos, como al cansancio que queda de un día fuerte de trabajo, como al paisaje que sueño viviendo juntas por largos años, embelleciendo nuestra historia con nuevos actos. Hay una esperanza para reparar que no aguantan más. Se habla de derecho, solidaridad. Dicen las mujeres que no aguantan más. Que nos devuelvan la tierra, La que nos vio parir, que nos devuelvan los cantos, para poder resistir toda esta historia que empieza, y poder disuadir, para que se sumen las gentes. y poder construir. Aletosa, poderosa, aletosa, poderosa, aletosa, poderosa, aletosa, poderosa. A la política impresa y dibujada, a las mujeres libertarias, poetisas y artesanas, a las maestras y obreras, defensoras y parteras, a las madres que nacieron y a las mujeres que decidieron, a las mujeres duras y a las mujeres blandas, a las magas y brujas, las diosas de la palabra, al bien.